La historia de la Casa Caldas de Bogotá, la casa donde vivió Francisco José de Caldas, pero más que una historia es una inspiración en cómo las acciones de diferentes personajes, entre ellos el doctor Germán Arciniegas y Alfredo Bateman, luchan con mucho tesón por salvar la casa. Luego, años después de que ha sido restaurada, tengo la oportunidad de entrar a proponer un plan museográfico, pero primero queremos contarle la historia de la casa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy complacidos de estar el día de hoy con ustedes para celebrar a Caldas, ¿no? Una conmemoración muy importante, muy significativa para todos nosotros. Todos conocemos la importancia que tuvo Francisco José de Caldas en la defensa del proyecto de independencia en Antioquia, y sabemos pues lo cercano que es Caldas para todos ustedes, igual que para nosotros. Es un motivo que nos identifica a todos, que nos hermana y que nos mueve a celebrar y a conmemorar su vida y su obra. Hemos preparado unos breves aspectos históricos de la casa, donde él habitó en Santa Fe por un breve periodo de tiempo y que actualmente está convertida en un museo dedicado a la investigación y a la divulgación de su vida y de su obra. La casa donde habitó el payanés Francisco José de Caldas, junto con su esposa María Manuela Barahona y todos sus hijos, durante los primeros años de la República, tiene una historia llena de vicisitudes, como aquella que caracterizó también a su ilustre morador. Fue construida a finales del siglo XVII, y el documento de propiedad más antiguo que ha logrado conservarse en sus archivos, el cual data del 22 de febrero de 1689, nos informa que el inmueble pertenecía a doña Ana de Villalobos y que luego de su muerte pasó a manos de su hijo Fray Diego de la Ascensión, religioso perteneciente a la orden de los agustinos calzados, cuyo convento estaba ubicado justo frente a la casa, como podemos ver. En la parte derecha de la imagen, de la pintura, podemos ver el antiguo claustro de los agustinos calzados, el predio donde se encuentra actualmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este predio está actualmente, como les decía, ocupado por el Ministerio de Hacienda, y dado que la orden podía disponer de los bienes de Fray Diego, la casa fue dada en venta y tuvo varios propietarios en lo sucesivo. Como ocurre con frecuencia, las características arquitectónicas nos brindan la posibilidad de conocer aspectos fundamentales de la época. Había, por ejemplo, una real cédula que establecía que las propiedades, las casas principalmente de particulares, debían guardar unos aspectos de sobriedad muy particulares. Cito la cédula que dice así, comillas: sean humildes, que las casas sean humildes y no haya en ellas superfluidades más que aquello que forzosamente es necesario para su habitación y orden, cierro comillas. Infortunadamente, las referencias de Caldas sobre la casa son un poco escasas. Para Jorge Arias de Greiff y Alfredo Bateman, quienes son los autores de la edición recopilatoria de su correspondencia,
hay un documento muy breve que nos brinda alguna indicación pues, al respecto. Comillas. Don Sanguineto, necesito saber el resultado del empeño sobre la casa de las señoras Las Guetis para redoblar por mi parte los empeños. Gutiérrez me dijo que ya la había conseguido. Para mí, para usted, para otro. Disipe cuanto antes estas apariencias de felonía y cuente. Firma el astrónomo. Bueno, como pueden darse cuenta, es una referencia un poco pues, difusa, ¿no? No nos brinda una información detallada. En la revisión que hemos efectuado de la correspondencia no hemos encontrado ninguna mención a las señoras Las Guetis. Sin embargo, sabemos que don Miguel de Rivas, quien fue abogado de la Real Audiencia de Santa Fe, hace un acuerdo reservado en febrero de 1809 con una señora de apellido Solanilla, quien pasó en ese momento a ser la propietaria de la casa baja de tapia y teja que poseía en el barrio de Santa Bárbara. El hecho de no figurar como propietario nos sugiere que la tomó en alquiler y se mudó a ella junto con su esposa en el segundo semestre de 1810, seguramente muy complacido por la cercanía en el observatorio con el observatorio astronómico. Allí tuvo que partir con una expedición hacia la provincia de Tunja, estando ya en el año de 1812, ya había sido incorporado al ejército pues, de Cundinamarca en calidad de capitán de ingenieros militares, y partió pues, a una expedición militar a la provincia de Tunja. Estamos en la época del conflicto entre federalistas y centralistas, como lo hemos visto muchas veces en la historiografía. Acá podemos ver en esta imagen una lensografía preparada por don Diego Caldas para la sala de su vida y su obra en el museo, que representa pues, la batalla que se libró por el control de Santa Fe el 9 de enero de 1813. Podemos ver pues, el enfrentamiento entre las fuerzas del Congreso de las Provincias Unidas y las fuerzas leales a Nariño y a Cundinamarca. Debido a que Nariño tuvo éxito en defender la ciudad del ataque federalista, Caldas se ve obligado a exiliarse por un tiempo de Santa Fe, aunque pues en la casa quedaron su esposa y sus pequeños hijos. Luego pues llegaría su paso por Antioquia y la fructífera labor de ingeniería militar que llevó a cabo en la provincia. Finalmente, pues Caldas regresa a Santa Fe en 1815, cuando ya pues, se había dado la unificación, o sea, la adhesión de Cundinamarca al Congreso de las Provincias Unidas, a la Confederación de las Provincias Unidas, y pues él tiene el encargo de crear una academia militar, una academia de ingenieros para pues, todo el territorio de la Nueva Granada. Sin embargo, pues viene el proceso de la Reconquista y pues su fusilamiento lo que dejó inconcluso este proyecto. Luego de que fueran confiscados sus bienes, su familia se tuvo que ir de la ciudad, entonces la casa quedó pues, en el olvido por un buen tiempo, hasta el año de 1881. En el año de 1881, una de sus hijas, la señora Juliana Caldas Barona, ella se había radicado en Ibagué, entonces tuvo que viajar a Bogotá, pues para cuestiones médicas, para hacerse unos chequeos médicos, y el gobierno nacional por esa época estaba buscando la ubicación exacta de la casa, con el propósito de fijar una placa conmemorativa pues para la memoria de todos los ciudadanos. El problema era que no se sabía exactamente dónde quedaba la casa, nadie lo sabía con seguridad. Por una feliz coincidencia, Juliana Caldas pues, estuvo en Bogotá para ese periodo, y el entonces director del Observatorio Astronómico, José María González Benito, fue el encargado de hablar con Juliana y pues solicitarle el favor de que recorrieran el sector, porque se sabía que habían vivido muy cerca del observatorio, y que le ayudara pues, al gobierno a reconocer la casa. Efectivamente, eso pues, se llevó a cabo.
Juliana fue con el director del observatorio, llegaron a la casa, recorrieron sus espacios interiores. Aquí hemos conservado un lugar intacto, que es esta alacena, que podemos ver en la parte derecha. Es un espacio que estaba destinado para guardar los juguetes de los niños, y eventualmente también Caldas guardaba sus instrumentos en uno de los espacios que tiene la alacena. Entonces, felizmente, pues la casa fue reconocida. Hubo una ceremonia solemne ese año, el 29 de octubre, cuando se conmemoraba un aniversario más de su fusilamiento, una ceremonia en la cual asistieron, entre otros, Rafael Pombo, que era amigo personal de Juliana. También estaba Rufino José Cuervo, el famoso filólogo, quien redactó un texto en latín, que fue el que se grabó sobre la placa de mármol que podemos ver en la imagen, que todavía se conserva sobre el dintel de la puerta principal del museo. Esta inscripción tiene la siguiente traducción: Francisco José de Caldas consagró esta casa con su vida inmaculada, la ennobleció con el cultivo de las ciencias y al morir por la patria la legó a la veneración de sus conciudadanos. Entonces, felizmente, la casa ya estaba reconocida. Sin embargo, pues esto no influyó en que hubieran cambios, muy significativos o muy notorios en el manejo de la casa, que siguió en manos de particulares, entre ellos la familia del general Aurelio Gaitán, que es la persona que vemos en la imagen. Todavía nosotros en el museo conservamos una pintura al óleo del general, la misma que estamos viendo, y pues él vivió en este recinto, en este espacio, junto con su familia. Luego viene un momento muy importante en la historia de la casa, que es su declaratoria como monumento nacional y bien pues susceptible de conservación. Eso la salva, ¿no? Claro. Después les contamos cómo. Ya verán cuál es el giro que toman los acontecimientos en este sentido. El Consejo de Bogotá, mediante el acuerdo número 5 del 30 de enero de 1943, había ordenado pues, que la Academia Colombiana de Historia y la Sociedad de Mejoras y Ornato de la ciudad elaboraran una lista. Elaboraran una lista que consistiera en las edificaciones de la época colonial que fueran susceptibles de conservación. Entre comillas, el acuerdo dice: casas coloniales que merezcan ser conservadas y de aquellas en las cuales haya ocurrido acontecimientos que pueden haber influido notablemente en la historia nacional. Y pues bueno, uno de los promotores de esa iniciativa fue precisamente el ingeniero Alfredo Bateman, de quien ya hemos oído mencionar en muchas ocasiones durante nuestra sesión del día de hoy, quien en ese momento tenía el cargo de secretario de Obras Públicas de Bogotá. Y bueno, se efectuó la elaboración de esa lista, y para el año siguiente, mediante el decreto número 138 del 22 de junio de 1944, el alcalde mayor de Bogotá y junto con el secretario de Obras Públicas mencionado, el doctor Bateman, pues se promulgaron este decreto, entre comillas, por el cual se señalan las construcciones coloniales que deben conservarse en la ciudad. Es una lista larga donde están pues todas las iglesias antiguas, está el observatorio astronómico, está pues la casa de moneda, en fin, todas las edificaciones históricas de la Candelaria que eran susceptibles de ser pues conservadas. Y pues bueno, parecía que había por fin llegado el momento en el que la casa iba a ser conservada adecuadamente, iba a ser pues protegida por la legislación y se le iba a dar el tratamiento que merece pues su valor histórico, ¿no? Todos pensaríamos eso, ¿no es verdad, don Diego? Sí. Pero no fue así, ¿no? Realmente la historia fue otra. Y
lo que pasa en ese momento es que el batallón guardia presidencial necesita más espacio y la casa se le vende al Ministerio de Defensa y misteriosamente la casa empieza a deteriorarse y a deteriorarse. Pero ya la casa estaba muy, muy deteriorada porque había sido inquilinato, había sido oficina de rentas, de impuestos, había sido una heladería, había sido muchísimas cosas. Restaurantes. Y llegó a un estado en que vivían, esa es la casa, 21 familias hacinadas en la casa, como pueden ver ahí. Por supuesto, eso la destruyó y nunca se le dio el mantenimiento que se merecía. Y cuando don Alfredo Bateman eleva el grito al cielo para la protección de la casa, ya toda la parte que está destacada la habían demolido totalmente. Y quedaba la parte, afortunadamente quedaban los arcos y la columna y la parte de arriba, que es muy interesante arquitectónicamente, es parte de lo que le imprime ese carácter a la casa. Y logró parar con la ayuda del doctor Germán Arciniegas que desmantelaran la casa y de ahí comenzó todo un esfuerzo de la reconstrucción. Cuéntale sobre Azocaldas y el nacimiento de la asociación. Claro que sí, pues ¿Está sin volumen? Bueno, pues ya en el año de 2002 se lleva a cabo la creación de una asociación conformada por oficiales de la Reserva Activa de la Escuela de Ingenieros Militares. La administración de la casa pues ya había pasado a manos de la escuela en la década de los 90, pero pues el objetivo misional de las fuerzas militares y pues su dedicación, que debe ser entera al cumplimiento de sus funciones, no les permitía pues a los altos mandos del ejército hacerse cargo de las cuestiones de museografía, a pesar de que se tenía toda la intención de hacerlo, pero era necesario crear como un comité, una comisión, un comité asesor, un grupo de personas encargadas de toda la parte de museografía, de investigación académica, todas las dimensiones que debe abarcar un museo. Entonces, por ese motivo, se creó la Asociación de Amigos del Museo Casa Caldas, Azocaldas. Como les decía, compuesta por oficiales de la Reserva Activa de la Escuela de Ingenieros Militares, entre otras personas, profesionales de diversas ramas del conocimiento, que están identificados pues, por el ideal de hacer investigación y de hacer divulgación del legado científico de Caldas. Por lo tanto, es una asociación a la cual cualquiera de nosotros puede pertenecer y pues puede promover las iniciativas tendientes pues, a este propósito que a todos nos une el día de hoy. Bueno, más o menos por el 2001-2002 tuve el placer de conocer a Julio Ortega Samper, que estaba liderando el grupo de Azocaldas que querían realmente establecer un museo. Yo llevaba unos años en la tarea de acopiar materiales, hacer investigación y pensar sobre lo maravilloso que pudiese ser un museo donde se pudieran poner todas las cosas de Francisco José de Caldas. Y nos encontramos fortuitamente con el doctor Ortega Samper y comenzamos a trabajar de inmediato. Cuando yo vine a conocer la casa, ya estaba restaurada, había sido una labor de varios años, gracias a la Fundación para la Preservación del Patrimonio y Cultura del Banco de la República. Estaba en muy buen estado, pero estaba llena de cuantos sobrantes y trebejos salían de los batallones. Estaban todos guardados allá. Y entonces, pues yo sugerí muy cortésmente de que realmente había que vaciar la casa para comenzar un trabajo museográfico, museológico serio. Y esa negociación tardó 2 años, a la cual le doy un gran crédito
a la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo, que muy diplomática y hábilmente habló con el ministro de Defensa, habló con las Fuerzas Armadas, puso sus buenos oficios del Ministerio de Cultura y se logró un acuerdo en que la casa iba a ser dedicada totalmente a la vida y a la obra de Francisco José de Caldas. Este es hoy en día la casa como está, ya recuperada, ya tiene casi el 92-93% de sus instalaciones museográficas en lugar, pero queremos compartir con ustedes fue la experiencia de crear esta museografía porque fue un poco complicado crear esa museografía. Queríamos presentar la vida y la obra de Caldas y sin decirlo tan duro queríamos que la gente después de ver el museo quedara impregnada de su espíritu, de su generosidad de espíritu, de su filosofía, de su tesón por el trabajo, de su dedicación a las ciencias. Y teníamos de entrada varias restricciones. Una, que la casa no se puede tocar, no se puede modificar porque es una casa de conservación integral. Y aunque nos vimos forzados a hacer dos cambios, uno fue el patio, convertirlo de patio de piedra a un patio que fuera más fácil caminar sobre él, especialmente para las mujeres y sus zapatos, y un patio que nos diera un espacio también grande donde congregarnos, que no teníamos y no podíamos intervenir la casa. Entonces se abrieron una serie de posibilidades de cómo, o por lo menos de preguntas, cómo íbamos a lograr esto. Nos ayudó el Museo Nacional. Fue importante la contribución de ellos en el sentido de que tuvimos una sesión de planeación estratégica con el Museo Nacional por 3 días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, muy en serio, con los técnicos del Museo Nacional, y definimos qué es lo que es importante, qué es lo que queríamos. Yo tuve la oportunidad de presentar ideas y propuestas y de recibir muchísimo, porque ellos son los expertos. Hubieron, digamos, ciertas diferencias en cómo ellos veían las cosas y cómo yo las veía, en el sentido de que la formación museográfica, muchos de ellos venían de Francia, es bastante clásica y aplica muy bien cuando tú tienes un museo de arte y tienes salas de exhibición y tienes muestras, o cuando tienes otros tipos de museo, pero este era un museo muy particular. Sí, es la casa donde él vivió, que es lo que le da su valor histórico, pero cuando fuimos a ver la colección que teníamos, es una colección mínima. Lo primero que hicimos fue definir la misión del museo, y la misión del museo dice: el Museo Francisco José de Caldas tiene como misión preservar, investigar y divulgar el legado de Francisco José de Caldas como humanista, botánico, astrónomo, cartógrafo, ingeniero militar, impulsor del periodismo científico, patriota y mártir, con el fin de educar a los colombianos, en especial a los jóvenes, e inspirar pasión por la ciencia y la tecnología con compromiso y amor por la patria. Y no nos hemos salido ni por un minuto de esa misión, y cuando tratamos de hacer algo nuevo o tratamos de hacer un nuevo trabajo sobre Caldas o sobre el museo, releemos y pensamos en esa misión porque no hemos visto una justificación realmente para cambiarla. La casa es un bien de interés cultural declarado por el Ministerio de Cultura y tiene las restricciones que vienen con eso, que funcionan y no funcionan, porque una de las cosas que vi desde el principio que era primordial era ponerle una cubierta al patio, lo cual es considerado un sacrilegio en términos de los puristas en algunas entidades. Y se nos pidió que buscáramos el permiso de la Corporación Carcelaria, lo cual hicimos diligentemente, pero ellos dijeron: no, nosotros ya no tenemos potestad sobre eso, hablen con la Fundación de Protección del Patrimonio, y ellos tampoco pudieron, y nosotros simplemente la pusimos bastante delicadamente, pero la pusimos porque necesitábamos proteger, sobre todo la madera, que con las lluvias de Bogotá estaban empezando a deteriorarse bastante. Entonces,
La casa se recibió, cuando la recibí más o menos en el estado en que estaba, con su patio de piedra muy bonito, su tableta colonial y por dentro llena de trebejos que sobraban realmente en las instalaciones militares, y que fue lo que se pidió pues muy cortésmente de que las redistribuyeran por otros lugares, el Museo Militar y otras instalaciones, para comenzar el trabajo. El trabajo fue bastante un reto, realmente fue un reto, y para ese trabajo pues yo viajé bastante y miré diferentes museos que tuvieran algo en similar, pero cada museo es diferente, y en el caso de Caldas, que fue donde entré en pánico, es que la colección que teníamos era mínima. La casa estaba así en muy buenas condiciones, gracias al mantenimiento que le hacía la Escuela de Ingenieros. Y así es como está hoy en día. La casa consta básicamente de 2 plantas, una planta baja, una planta alta. Está en muy buenas condiciones. En la planta baja tenemos 5 salas y un patio central que está rodeado por estas salas. Y en el segundo piso tenemos 3 salas de muy buen tamaño. Entonces ya llegó la hora de la verdad. ¿Qué vamos a hacer con todo este acopio de información que tenemos sobre Caldas y cómo lo vamos a manejar? Como mencionaba antes, el primer trabajo realmente fue cubrir ese patio central. Como pueden ver, ya la madera estaba empezando a deteriorarse. Y fue con una cubierta de policarbonato, pues que ayuda hasta cierto punto, pero permite también mucha irradiancia de rayos infrarrojos que te hace muy incómodo. Hubo que conseguir un material que, por cierto, fue muy económico y fácil de adquirir en Estados Unidos para bloquear toda la irradiancia de rayos infrarrojos y ayudar también con el problema de ultravioleta que podía deteriorar las obras de arte que se iban a instalar en el museo. Una vez hecho eso, miramos la colección y la colección. Tenemos una colección modesta, pero de Caldas tenemos muy poco. De la época tenemos algunas cosas. Ese es un punto de diferencia entre Iván Felipe y yo. Él ama lo que tenemos, yo también, pero donde nos chocamos de frente con los museólogos, con la misma Museo Nacional, con los expertos museólogos, es que los museólogos decían: no, ustedes tienen que buscar el dinero y salir a comprar la cartica de Caldas y la vacinilla de Caldas, bueno, lo que hubiera en el mercado que se pudiera conseguir por las personas que pues, estuvieran dispuestos a partir con las cosas de Caldas, que nadie quiere partir con las cosas de él. Y nosotros, yo dije: no, qué pena, pero no, es posible porque tenemos todo su universo de ideas, de proyectos, de logros, de escritos, de memorias, de publicaciones, y tenemos la riqueza de todos los académicos que han trabajado en Jorge Arias de Greif, Alfredo Hermann Schumacher, Alfredo Bateman, el profesor Amaya, el profesor Renan Silva, Santiago Díaz Piedrahita, que hizo unos trabajos maravillosos sobre él. Probablemente se me escapan 2 o 3, pero no, yo los tengo aquí, ahora que lo recuerdo. Bueno, para contarles un poco sobre el proceso, le seguimos las huellas a Caldas y empezamos. Las cartas ayudaron muchísimo. Dios tenga en su gloria al doctor Eduardo Posada, que se dio ese trabajo de primera consecución de esas cartas para publicarlas en 1917 y nos sirvieron de guía, sobre todo dónde estaba. Le hicimos una perseguidora año por año, mes por mes, día por día. Aquí tenemos un pedacito de 1804, dónde estaba, y sabemos por las cartas que escribía y lo que le decían sus amigos y lo que les contestaban ellos a él, por dónde estaba pasando, qué estaba viendo, por dónde estaba subiendo. Entonces sabemos cuál fue la secuencia de su vida. Eso fue resultado de una inquietud al yo leer en un libro de un señor de apellido Paredes Pardo, que decía que cuando Caldas estaba con Manuelita en la habitación de la esquina de la Casa Caldas de Popayán,
Y yo dije, pero espérate un minuto, Caldas nunca estuvo con Manuelita en Popayán, él se casó por internet, perdón, por correspondencia con ella en Popayán, ella se casó con su amigo Arboleda, él se casó con una dama en Bogotá, se juntaron 3 meses después, le mandaron un sketch de ella y se escribieron lindas cartas de amor. Pero él nunca estuvo con ella ya. Entonces yo dije, no, tenemos que hacer esto, también este estudio de dónde estuvo en cada momento y cuándo estaba con ella y cuándo no estaba con ella, cuándo ella llegó, etcétera, etcétera. Hicimos todo ese recorrido y luego empezamos a hacer el trabajo. El proyecto museográfico fue un verdadero reto en el sentido de que teníamos muy poco de él, pero teníamos todo de él. Y teníamos una misión que no queríamos decirla muy de frente, y es que queremos que la juventud se motive, capte ese espíritu de él, se dé cuenta que las cosas se pueden hacer, vean el esfuerzo de un hombre, de los trabajos que hizo, como esos trabajos de los perfiles de los Andes, que nosotros aprovechamos de decirle cuando estamos terminando, ¿no? Esto es un trabajo para una multinacional con sus aviones y sus equipos y todo, como decía el doctor Arboleda esta mañana. Esto no es un trabajo para una persona con 2 mulas y un ayudante o 2 en las condiciones que lo hizo. Buenos instrumentos ya tenía, ya le había comprado el cuarto de círculo a Humboldt, pero queremos que se inspiren y queremos que aprendan a amar nuestro territorio, que conozcan sobre la biodiversidad que tenemos, sobre los pisos térmicos que tenemos, y que Caldas sea un motivo de inspiración por ese amor, por la gente y por el territorio. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer allá en el museo. Por ejemplo, pues no tenemos sus pinturas originales botánicas, pero sí conseguimos buenas copias en el Jardín Botánico de Madrid. Pero aprovechamos entonces para hablar de los pisos térmicos, su nivelación de las plantas, y se pintó un buen mural para eso. Aquí se ve en la instalación el mural tiene 6 metros de alto y muestra los pisos térmicos cómo están, y mostramos los recorridos de Caldas en un interactivo que está al frente, que tú le puedes preguntar la iraca de qué se trata y dónde se cultiva. Sale una persona y te explica eso, Mateo Hernández Schmidt explica cómo es la planta, dónde está, para qué se puede utilizar, de dónde a dónde va el piso, cómo se están desplazando los pisos térmicos por el calentamiento global. Todo esto tenemos la oportunidad de mencionarlo ahí. Los académicos que más consultamos en este proceso fueron don Eduardo Posada, Hermann Schumacher, don Alfredo Weidman, doctor Jorge Arias de Grave, que está con nosotros hoy, Renan Silva, Santiago Díaz Piedrahita, José Antonio Amaya y Mauricio Nieto Larte, quien ha hecho un precioso trabajo en la cartografía. Y el Archivo Histórico Restrepo queremos darle su merecido crédito, porque el Archivo Histórico Restrepo se ha dado el trabajo de cuidar los manuscritos, las cartografías y los dibujos de Caldas. Tienen una bellísima instalación en Bogotá y, por cierto, están sometiendo todo esto a ser digitalizado, ¿no? Sí, a través de un proceso de digitalización con la Biblioteca Nacional. En unos meses estará disponible en línea pues toda la colección documental del Archivo Histórico Restrepo, que es soberbia, ¿no? O sea, José Manuel Restrepo ocupó cargos muy importantes durante la época de la Gran Colombia, y esto le dio pues un acceso privilegiado a la información de la época, la prensa, correspondencia. O sea, se le puso en sus manos todo un acervo del patrimonio histórico de nuestro país en aquella época, para que elaborara nada más ni nada menos que la historia de la revolución, ¿no? Sí. Sí, el Archivo Restrepo tiene un buen acervo de cartografías de Caldas que supimos que quedaron en manos de María Manuela, su esposa, y él se las llevó al señor Restrepo y afortunadamente se han salvado. Lo otro pues está en España, en el Archivo del Ejército Español, en el Jardín Botánico de Madrid. Hay algunas cosas, si estoy bien enterado, en Cádiz.
En Cádiz. Sí, hay algunas cosas también en el Ecuador, hay en las universidades de los Estados Unidos. Eso fue la gran sorpresa para mí y ahí fue que realmente tenía yo 47 años en ese entonces, hace un buen rato. Y cuando me di cuenta que habían manuscritos en la Universidad de Indiana, en medio de esos maizales planos, en el Lilly Library, dije, pero ¿esto qué está haciendo aquí? Y unas cartas preciosas. Hay, por cierto, una carta de Camilo Torres al rey de Inglaterra queriendo hacer comercio con Inglaterra. Y hay documentos de Mutis y otros. Voy a darle rapidito, 2 minuticos más. Bueno, entonces hicimos un examen de todas las bibliotecas, archivos en todo el país para acopiar todos los documentos de Caldas y todos están en el museo. Se está haciendo un catálogo y se van a facilitar todos estos documentos a todos los investigadores sin ningún costo, ya en un solo punto, y cualquier referencia que tengamos sobre dónde se encuentran más documentos también las vamos a dar. La colección fue catalogada por la Universidad del Externado, que hicieron un bello trabajo de catalogación, organizarla e inventariarla. Y los ejes temáticos del museo son 7 en realidad. Los 4 principales es un desarrollo cronológico de su vida, su obra cartográfica, la ingeniería militar, que ya se ha hablado hoy sobre eso, y la investigación botánica. Y los ejes temáticos secundarios son 3 más, son los viajes de Caldas en el territorio neogranadino, que son fascinantes, su trabajo en el Real Observatorio, que se va a hacer a través de una película, medios audiovisuales y la producción del semanario del Nuevo Reino de Granada. Todo esto está en parte y lo otro se está trabajando para ponerlo en el museo. Fuera de eso hay una serie de producciones audiovisuales porque el espacio es tan limitado dentro del museo que no es posible ponerlo todo. Y, tengo un solo ejemplo de una de las salas para darles una idea cómo trabajamos las salas. Esta es la sala número 1 sobre su vida. Y la idea era que las personas sintieran cómo es el viaje por su vida, los lugares donde estuvo, está llena de retratos de las personas con quien interactuó, las cosas que estaba haciendo, y el arte está en las paredes, en el techo está la noche del 23 de diciembre de 1798, cuando fija la longitud de Popayán, y está llena de anotaciones y de puntos que tienen mucho interés. Convencer a los artistas de cómo hacer este trabajo, porque a los artistas les gusta pintar cuadros, pero dicen, no, yo quiero un piso que sea un río, que la gente no quiera poner el pie porque cree que se van a mojar, porque es como él relata su vida por el Magdalena y el estrecho del Magdalena, y el artista, tienes que enamorar a los artistas y tienes que llevarles el café, y finalmente quedan presos en el museo y tienen que almorzar allá y todo para poder que trabajen, porque primero que todo los estás explotando, porque nunca hay la plata para pagarles lo que vale el trabajo, pero todos colaboran y eso ha sido una experiencia maravillosa también. Entonces lo que vieron allá como un proyecto ya está realizado aquí y ese es el estrecho del Magdalena. Aquí está el maestro Palomino pintando las paredes y los pisos se buscó una armonía, una proporción lo mejor posible en todo y se fue logrando poco a poco hasta lograr realmente lo que queríamos. Aquí ya está la sala terminada en que tú ves el recorrido por el Magdalena, la llegada a San Agustín, a la mano izquierda está su pasada por Timaná y por puntos muy importantes. Tienen detalles de lo que los describe Caldas, de culebras en el Ecuador, ese tipo de cosas. Y como les decía, a los artistas hay que darles su comida, hay que mimarlos y enamorarlos para que hagan realmente el mejor trabajo posible. Y eso fue lo que hicimos allá. El mural de la botánica, como les mencionaba, muestra la nivelación de las plantas. Casi todos van acompañados por un punto interactivo que tú les puedes preguntar cualquier información sobre ese mural y te los da. Aquí se ven los viajes de Caldas desde el patio, que también tiene un punto interactivo al frente y sabes cuándo viajó, por dónde viajó, a quién vio, qué estaba haciendo por allá, en qué año y qué tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ya se me acabó el tiempo y pues les contaré que en casos como este del observatorio, que es tan difícil ir, hemos hecho maquetas para que la gente pueda ver cómo es el observatorio y hemos hecho gráficas también para que puedan sentir cómo es todo eso. Cuando estén por Bogotá, no dejen de visitarnos.
y si pueden dejar sus nombres, les podemos compartir las informaciones y los correos que mandamos normalmente contándoles de nuestras actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias.